total. Bueno, primero que todo, estas se dividen entre lesiones primarias y lesiones secundarias. Entre las primarias tenemos, estas se producen por impacto, y entre la clasificación tenemos fracturas, hemorragias intraaxiales, que son las que yo voy a hablar ahora, y lesiones intraaxiales, como la los hematomas. Él va a hablar de los traumatismos. Los traumatismos tienen unas lesiones primarias y lesiones secundarias. Lesiones primarias es lo que le sucede al cerebro, secundarias son las que se entienden después de lo que sucede primariamente. Pero realmente para lo que él va a hablar eso no es tan importante. Que reconozcamos primero las lesiones del cráneo. Bueno, los hematomas son un acúmulo de sangre que se producen en cualquier cavidad del cuerpo. Bueno, en el epidural tenemos que este es producido por la intervención. ¿Cuántos tipos de hematomas hay? Está el epidural, está el submural, está la hemorragia subaracnoidea, está el gálico, está... ¿Y qué te dice cada uno de esos nombres? ¿Qué se te ocurre? ¿Por qué tienen esos nombres? Por la localización. Ok, entonces comencemos. Existen varios tipos de hematomas. De acuerdo a la localización, así vamos a tener su nombre. Entonces, vamos a ir de afuera hacia adentro. Antes de este, les cuento que hay uno que está por fuera, entre el cráneo, la parte externa del díploe y el cuero cabelludo. Ese se vería espontáneamente hipertenso. Ese se llama el subgálico, porque esto se llama la galea. Esta parte se le llama la galea, entonces sería el hematoma subgálico, de fuera hacia adentro. Segundo, hay uno que está entre la dura madre, que es la meninge más externa del cerebro, y el díploe, la tabla interna del díploe. Ese se llama epidural, porque está por fuera de la dura madre, epi, hacia afuera de la dura madre. Ese es el que le va a explicar él. Bueno, este es producido por la interposición del periósteo, que es la membrana que cubre el cráneo por dentro, y la dura madre. Por lo general, el 30% presenta una aparición tardía entre 24 y 48 horas. Tiene morfología biconvexa o lenticular, o sea, que tiene forma como de lente. Ok, primera característica radiológica, es hipertenso. Segunda, tiene forma de lente de contacto, es biconvexo, porque la dura madre la empuja y adopta esa forma. Este gozo no pasa las suturas, o sea, no es que pase del lóbulo parietal al occipital, no pasa las suturas, o sea que se queda solamente, no tiene más para donde extenderse, entonces por eso adopta esa forma biconvexa. El de la dura madre sí se puede ir metiendo más, esto no, este es como tiene a ser más localizado, es hiperdenso y tiene forma, si ven, como un lente de contacto, lo que vamos a usar lente de contacto, saben más o menos, es biconvexo. Ok, causa generalmente los traumatismos, como lo que le está explicando. ¿Qué otra causa hay de esos hematomas? Una ruptura de vasos. Por eso la ruptura es por traumatismo. ¿Qué otra causa hay de hematoma epidural? Bueno, generalmente son secundarios a traumatismo. Ok, ¿qué otra característica radiológica tienen? El efecto de masa es mucho, poco. Pues en esta imagen no se nota tanto, pero aquí vemos que la voz está, o sea, la línea media está corrida y que no es simétrico el ventrículo. Por eso, pero ¿te parece que es un grado importante de edema o un edema leve? No produce tanto edema, produce edema pero no mucho, entonces el desplazamiento de la estructura de línea media no va a ser tan marcado. O sea, sí, más o menos, pero otra segunda característica radiológica, no produce gran edema, porque muchas veces a uno le queda la duda de que sí, porque a veces no se ve tan biconvexo, y uno no sabe si es subdural o epidural. Entonces, si tú ves que la línea media no está, que el edema no es mucho, tú dices debe ser epidural. Al contrario del subdural, que sí tiene una característica de producir mucho edema. Son cosas radiológicas que a nosotros nos van sirviendo. Entonces ella tiene tres características: hipertenso, biconvexo y que no produce mucho efecto, mucho edema de masa. Y que realmente la causa es traumática. Bueno, allá también podemos ver que tienen la misma forma que del lente.
epidural. Está localizada entre la dura madre y la aracnoides. Tiene una forma semilunar, como de luna, y tiene una característica que donde si el traumatismo es en la parte derecha, el edema sale en la parte izquierda. Contralateral. Contralateral. Por el desgarro de los senos y las venas corticales. No. Generalmente es producto de ruptura o sea, se produce el no, te pregunto por qué del otro lado. Del otro lado por la contusión, el cerebro se golpea hacia el otro lado y se rompen unas estructuras, pero bueno, lo más importante, ¿por qué es como media luna y no biconvexo? Porque sí cruza la sutura. Cruza la sutura, entonces se va descubriendo y adopta una forma de media luna. ¿Ok? Y entre el hueso y la dura madre hay unos vasitos sanguíneos, unas venitas que se corren, se golpean, se rompen con mucha facilidad. Estos sábados lo ven bastante en el borracho. El borracho que se cayó y no le paró bola y al día siguiente levanta, no, qué guayabo, qué dolor de cabeza. Y resulta que el tipo lleva 4 o 5 días así hasta que de pronto alguien, a veces no produce síntomas porque el edema no es mucho, pero en la medida que el edema vaya creciendo, entonces ya el tipo comienza que no ve bien, que camina torcido. Entonces cuando lo llevan a la clínica resulta que uno le hace un TAC y el tipo tiene un semejante hematoma como hacía 10 días. Ok, entonces característica, hiperdenso, media luna y que produce bastante efecto de masa. Y eso no puede ser el golpe contra golpe. ¿Ah? No puede ser una característica, el golpe contra golpe. Bueno, sí, que se acompaña de sangrado en el lado opuesto, pero no hay que haya hematoma en el lado opuesto, sino hay contusiones. Se ha sangrado, las contusiones ya un sangrado intraparenquimatoso. O sea, otra característica que generalmente se acompaña de sangrado del lado opuesto, pero tampoco se da con tanta frecuencia. Ok, ahí sí tiene un hematoma, sí lo ven, la forma de media luna, ¿no? Y aquí pasó de una sutura a la otra, ¿sí lo ven? Y miren cómo está totalmente colapsado este ventrículo. A diferencia del epidural, que los ventrículos se colapsan, pero no tanto. Esto es una gran hernia subfacial. Además, se borraron los surcos subaracnoideos, o sea que produce full edema. ¿Y cuál es la diferencia entre este y este? Además de que uno derecho y el izquierdo. Ajá, ¿qué le llama la atención que ven ustedes ahí? La hiperdensidad. Que el uno es hiperdenso y el otro es hipodenso, porque aquel ya tiene más de 7 días. Porque normalmente la sangre, cuando es reciente, tiene hexahemoglobina. Después pasa a desoxihemoglobina, después pasa a metahemoglobina y después finalmente queda la ferritina. O sea, se va degradando lo que le da la hiperdensidad. Entonces, cuando ya tú ves eso así, es que generalmente cuando te llega el paciente, bueno, el borracho que les hablé, te llega a los 7-10 días y con esto. Y hay una etapa en que es isodenso, que está igualito a esto. Entonces, ¿cómo lo descubre uno? Porque hay un gran efecto de masa, está desplazada la línea media. Y este sería el hematoma Contralateral, el subgálico sería ese. Si ustedes ven de aquel lado, los tejidos blandos están normales, de este lado están más gruesos. Bueno, y la hemorragia subaracnoidea es producida por... Ok, ¿en qué espacio va? ¿Ah? ¿Cómo así? Ok, me dijiste que el epidural va de la dura madre hacia adentro, hacia afuera. El subdural va por debajo de la dura madre. ¿Y este dónde está? Y esta es entre los surcos y las cisternas de la panza. O sea, te van en el espacio subaracnoideo. El espacio subaracnoideo es espacio como esas arrugas que yo les digo que se crean en el cerebro. Ok, este ya es más interno. Ajá. Bueno, esta es producida por la ruptura de los vasos aracnoideos. En el TAC se puede observar la hiperdensidad de los surcos de la convexidad, que son estos. Okay. Mira cómo se ve de un lado, del lado izquierdo. Señálame el lado izquierdo ahí. Yo les dije que cómo se mira un estudio, tú estás, el paciente está a lo contrario tuyo. Si este tuyo es el izquierdo, es el derecho del paciente. Entonces, ¿cuál es el izquierdo del paciente? A ver, estudie, porque esa pregunta es, creo que elemental, obvia.
Y si a mí alguien yo le pregunto eso, ¿qué más le voy a llevar? Chao, vete en cero. O sea, yo como profesor, a alguien que yo le pregunte que me diga de uno de estos estudios, cuál es el lado derecho y el izquierdo, y no sepa, yo, váyate para tu casa. Bueno, ok, paciencia, estudie, sigue. Entonces esa es la muralla ciudadana, una idea. Cuando está localizado en la cisterna, tiene un peor pronóstico que si estamos, que como vimos en la anterior imagen, ya que se pueden desarrollar hidrocefalias o vasospasmos. Ok, son más graves que los anteriores. Además, este no tiene componte. Los epidurales y los subdurales son quirúrgicos, se pueden operar. Estos no, esto lo que hay que darle es manitol, o sea, antiedematosos al paciente para que el edema disminuya y eso se vaya a poder ir reabsorbiendo. Lo malo de esto es que esto produce edema. ¿Y qué el efecto de masa que hace? Así como me desplaza la línea media por un lado, también me mete las estructuras que se hernien por el agujero magno. Y cuando se hernian las estructuras por el agujero magno, ¿qué hace? ¡Pah! Se aplastan. Y ahí van los centros respiratorios y es cuando se muere el paciente. Estos son de un pronóstico bastante reservado. Generalmente, ¿qué me produce estos? Causa. Ya no son tanto los traumatismos, las hipertensiones, los aneurismas. Los aneurismas que no hemos visto se rompen en la hipertensión. Entonces, cuando uno tiene un aneurisma, una hemorragia subaracnoidea, ¿cuál es el paso a seguir desde el punto de vista diagnóstico? Cuando el paciente se estabiliza hay que hacer una panangiografía. ¿Qué es una panangiografía? Un estudio donde inyectamos un contraste y vamos a ver todos los vasos del cerebro. Entonces, esa panangiografía nos va a mostrar cuál es el aneurisma que está sangrando y entonces el tratamiento es quirúrgico. Bueno, las fracturas de cráneo. Este sí es producido en los 2/3 de los pacientes con traumatismo craneal. Por trauma, el 25 y 35 de las lesiones graves no presentan fracturas y existen distintos tipos. Este es deprimido. Este es el deprimido. Ok, hay varios tipos de fracturas, lineales, deprimidas, bombadas. Bueno, es importante que sepan que si quieren ver fractura, la pidan una ventana ósea, es lo más importante. Después si la ven o no, bueno, complicado. Pero generalmente cuando hay fractura, ¿qué vemos? Hay una cosa que se llama neumoencéfalo. Vemos la contusión, esto se llama contusiones, porque a diferencia de los otros que hemos visto, esto está dentro del parénquima cefálico. Entonces esas son contusiones y las contusiones tienen leve edema. Entonces, ¿qué ve uno aquí? Aire, que en este caso no lo estoy viendo, pero cuando veamos aire cerca de un hematoma es porque se rompió el cráneo, o sea, porque tiene rotos los huesos. Okay. Bueno, en las contusiones corticales, estas son lesiones parenquimatosas. Lo que acabo de decir, eso que yo les mostré recién, es una contusión, o sea, están dentro del parénquima. Producida por los golpes del encéfalo contra un saliente óseo. Se localizan en las crestas de los giros de los lóbulos temporales, en los vasos de los lóbulos temporales y parasagital, y aparecen como hemorragias puntiformes en las crestas de las articulaciones sin contusiones. Esto es lo que realmente acompaña al hematoma subdural cuando dice que viene con lesiones del otro lado. Como se golpea así, se golpea este lado, pero también el otro, se forman contusiones. Muéstranos. Aquí. Bueno, esta es como la anterior que le mostré sobre el... Bueno, te voy a hacer una pregunta, o respóndame a alguno de ustedes. Este tag está bien tomado. No. Porque de este lado estoy viendo la mastoide, el peñaño, y del otro lado no lo veo, entonces este paciente está torcido. Ok, ustedes lo primero que tienen que salir a ver es la línea media. Bueno, no está desplazada. O sea que si tiene edema es muy poco. Pero después que van a ver los ventrículos, están igualitos, no hay problema. Pero después van a ver la sustancia blanca y gris si ven que hay cosas hiperdensas. Estas cosas hiperdensas que no están metidas dentro de los surcos subaracnoideos, o sea, como por ejemplo aquí, esto sí, esto está en la cisterna, estos son hemorragias subaracnoideas porque están metidas entre esos espacios. Pero esto, que está dentro del parénquima, se llaman contusiones pulmonares. Sería el otro tipo de sangrado. Esto es una contusión pulmonar. Estas son contusiones, foco contusivo hemorrágico, o sea, es sangrado dentro del cerebro. Tienen un edema vasogénico, pero no mucho. ¿Sí ven? Que no desplaza la estructura de la media. Este parece que hubieran cogido, hubieran pegado a los dos lados, porque está lleno de contusiones. Este
está bien tomado. Bueno, por lo menos este está mejor que este. Ok. Bueno, lo importante, ahí le faltó un hematoma. Echa un poquito hacia atrás. Le faltó el hematoma que va dentro de los ventrículos. El hematoma intraventricular. Entonces tenemos subgánico, subdural, epidural, subaracnoideo, intraparenquimatoso o contusiones pulmonares y el intraventricular. 6 tipos de hematoma. Mírenlo, repásenlo, busquen en internet tipos de hematomas cerebrales por TAP, vean bien la imagen, porque yo el día de examen les voy a poner una imagen. Y les voy a decir, dígame 2 características o por qué sabe usted que ese hematoma es epidural. Primero que lo reconozcan y segundo que me digan por qué lo reconocieron. Ok, Alex. Bueno, compañeros, vamos a hablar un poco sobre la anatomía del sistema ventricular. Este va a ser el recorrido de lo que va a ser el líquido cefalorraquídeo para poder hablar un poco sobre la hidrocefalia. En la anatomía tenemos que el sistema ventricular son 2 cavidades cerebrales las cuales están comunicadas entre sí. En ese espacio que va a estar ahí es por donde se va a formar y va a circular el líquido cefalorraquídeo. Estas cavidades están tapizadas por lo que es el conducto ependimario o el epéndimo y el alojamiento de los plexos coroides. El sistema ventricular está formado por lo que son los ventrículos laterales, el tercer ventrículo, el cuarto ventrículo, el conducto central o epéndimo y por último este se extiende desde el bulbo raquídeo, atraviesa la médula espinal y finaliza en el cono medular. ¿Es el sistema ventricular más o menos? Sí, señor. El líquido cefalorraquídeo, este lo conocemos como un líquido transparente, la cual es el responsable de bañar todo lo que es el encéfalo y bañar la médula espinal. ¿Cuál es la densidad del líquido? Más o menos 15-20, acuérdense, 15 a 20 unidades Hanfield es la densidad del líquido cefalorraquídeo. Bueno, este se obtiene del plasma, este líquido cefalorraquídeo se obtiene del plasma gracias Perdón, a... aguanta un momentico. Señor. Miren, esta es la dura madre. Estos son los vasitos que decía ahí que se rompen cuando uno se golpea. Entonces estos vasos se rompen y nos va, miren, más o menos para que tengan idea. Aquí sería el hematoma subgánico. Después viene el epidural, que sería entre esto y esto. Y después acá abajo vendría el subdural. Yo voy a ver si tengo un esquema. Pero los vasitos que se rompen son estos, que dan el hematoma subdural. Entonces, el epidural llega hasta aquí, porque hay una sutura. Pero el subdural sí sigue disecando todo y por eso es que es más largo y tiene forma de media luna. Esto que está explicando ella está en la fosa posterior y esto es de la tienda del cerebelo para arriba. ¿Sí? Bueno, en esta imagen podemos observar el líquido cefalorraquídeo. Este se obtiene en la filtración del plasma, ya que esto se da, él se filtra por unas cavidades gracias a las distintas presiones. El líquido cefalorraquídeo se forma en los plexos coroides en un 70% y se forma en un 30% en lo que es el epéndimo. O sea, en la membrana que recubre los ventrículos, ahí se forma una parte, pero la parte principal es en los plexos coroideos y se reabsorbe por una granulación. Todavía, profe. Eso lo digo yo. Y luego de que él hace todo su recorrido, este es reabsorbido por unas granulaciones subaracnoideas que se encuentran en los senos sagitales laterales superiores. ¿Y cómo llaman? ¿Cómo se llama? El líquido de la granulación. Las granulaciones. Ajá. ¿Cómo se Así, llama? granulaciones subaracnoideas. De Pachoni. De Pachoni, ok. Bueno, esto Mira, también se perdón, debe... antes que ella siga, cuando el problema del exceso de líquido cefalorraquídeo es porque los plexos coroideos producen mucho. Entonces la hidrocefalia es porque se produce demasiado. O la otra, cuando las granulaciones de Pachoni o subaracnoidea no lo reabsorben, entonces ¿qué pasa? No reabsorbiendo, se aumenta. Eso se llama hidrocefalias no obstructivas. O sea que el problema es porque se produce mucho o se reabsorbe poco. Y cuando el problema es porque hay algo que obstruye el sistema por donde él va, se llaman hidrocefalias obstructivas. En eso se dividen las dos hidrocefalias, obstructivas y no obstructivas, pero se lo digo como para que tengan idea. La obstructiva es porque hay una obstrucción y la otra es porque hay un trastorno o en la producción o en la reabsorción. Bueno, esta reabsorción se da también
explicando todo esto porque ella iba a hablar de la hidrocefalia. Sí, voy a hablar de la hidrocefalia. Ok, entonces por eso le está haciendo un recorte de cómo funciona el sistema ventricular. Bueno, la circulación se da en sentido cráneo-caudal a través de los ventrículos laterales, pasa por los agujeros de Monroe desde los laterales al tercer ventrículo. Pasa por el acueducto de Silvio del tercero al cuarto ventrículo y desde el cuarto ventrículo para la cisterna mar. Y si hay un tumor en el tercer ventrículo, ese tipo de hidrocefalia, ¿cómo se llamaría? Sí, obstructiva. Ok. La función más importante del líquido cefalorraquídeo, este es de protección, este es de sostén y es el responsable de lo que es la nutrición del encéfalo. Aparte de eso, también este es el responsable de la eliminación de los detritos, de lo malo, ¿qué? no, de los metabolitos, profe. Por eso de los desechos. Ah, ok, sí. Bueno. Ahora sí hablemos un poco sobre la hidrocefalia. La hidrocefalia, esto se debe a que hay una sobreproducción del líquido cefalorraquídeo o este no se va a resolver en su totalidad. Entonces, ¿Esa se llama hidrocefalia qué? Ajá, esta es hidrocefalia. No, ese no es obstructiva. No obstructiva. No obstructiva. Es obstructiva y no obstructiva. ¿Y esta qué es? Bueno, esta es no obstructiva. Bueno, entonces, cuando hay un aumento de la producción de líquido cefalorraquídeo, lo que va a hacer es que va a haber un aumento del tamaño de los ventrículos. Entonces, aquí vamos a mostrar una imagen. Bueno, aquí se va a observar esta es una tomografía axial computarizada. No, es una resonancia. Es una resonancia. Es una resonancia. Bueno, ellos me engañaron a mí. Le voy a explicar. En resonancia, uno toma en dos tipos de secuencias, T1 y T2. Entonces, T1 es muy parecida a la tomografía. O sea, lo hipodenso se va a ver hipointenso. Y en T2, lo hipodenso se va a ver hiperintenso. Lo que pasa es que la resonancia es algo más sensible y ya no solamente se te va a dar la densidad de acuerdo a si el líquido es muy espeso o no muy espeso, sino de acuerdo a su metabolismo. O sea, la resonancia es un poquito más complicada, pero no la voy a volver loco. Lo importante, no sé si tú lo leíste, que hay un tamaño normal de aquí a acá para saber cuánto deben medir los ventrículos. Esto no debe medir más de 2 centímetros. Cuando es mayor de 2 centímetros o menor, es porque los ventrículos están grandes. Cuando hay hidrocefalia, también los ventrículos tienen su forma puntiaguda y se vuelven redondas. Bueno, dale, sí. ¿Puedes continuar? Bueno, la fisiopatología dice que la hidrocefalia puede ser el resultado de las siguientes condiciones. Puede ser provocado por tumores benignos o malignos, el de los presocoroides. Hay como ya dije, una normalidad de la producción de líquido cefalorraquídeo o una mala absorción. Hay un aumento de la resistencia al líquido cefalorraquídeo, la causa más frecuente de la hidrocefalia, y según donde se encuentra el obstáculo o la obstrucción de la circulación de este. Bueno, y un aumento de gradiente de presión de venoso intracraneal. Bueno, ahora sí. Eso también es una resonancia. Todo, o sea, de aquí hasta. Pero yo te dije que buscar la tomografía. No, encontré fue de hace 20. En tomografía hay 1.200.000 en internet. Pero bueno, dale. Bueno, todas estas imágenes son una secuencia del sistema ventricular supratentorial dilatada. Déjalo ahí, que es lo más parecido al TAC. Imagínense que lo que se ve blanco, que esto es un T2, es hiperintenso. En tomografía, ¿cómo se vería? Negro. Ok, ahí se ven los ventrículos más dilatados, más grandes de lo normal. Dale, esto es T2, eso es resonancia. Todo eso es resonancia, profe. Son como 3, 4. ¿Pasa? O sea, lo que quería, bueno, como no tenía una imagen de TAC exactamente como tal, lo que se quería que vieran ustedes era cómo se vería la amplitud de los ventrículos por la filtración del líquido cefalorraquídeo. Échalo para atrás para que le muestre entonces. Más la otra. Ajá, la que se parece al TAC, esa. Bueno, en este caso, ven, como pueden ver, los ventrículos están dilatados, están aumentados de tamaño porque hay una filtración del líquido cefalorraquídeo. Eso era lo que se quería observar. Bueno, le hago una pregunta. ¿Y si eso fuera un TAC?
Esa sería un tipo de hemorragia que intraventricular, porque lo veríamos así, hipertenso. Pero para que esto es una resonancia, hablamos de hipointenso, de hiperintenso, pero bueno, sigamos. Hasta el final. Ay. Bueno, ahora sí hablamos un poco sobre las clases. Ya ahorita hablamos de la hemorragia, ahora vamos a hablar de los infartos. De los infartos, de los accidentes. Bueno, en la clasificación de las enfermedades cerebrovasculares encontramos los accidentes cerebrovasculares isquémicos y los hemorrágicos. Pero en mi caso, a mí me tocó lo que son los isquémicos y los infartos. Encontramos en los isquémicos aterotrombótica, lacunas, embólicas cardiogénicas, lacunar, causas no precisas y otras. Bueno, el tema de los isquémicos se producen de dos maneras, realmente. Una obstructiva, o sea, ¿qué te puede obstruir? Un trombo que se forma en la arteria. Un émbolo es cuando viaja de otro lado, eso te tapa el vaso. Y lo otro que te lo puede producir es la hipertensión endocrina, la hipertensión arterial. ¿Por qué? Porque siente que el vaso... Yo lo digo. Pero espérate un momento, porque está bien, pero yo tengo que velar que las cosas yo las entienda. El vaso sanguíneo es así. Cuando hay hipertensión, llega un momento que el vaso, ¿qué hace? Se colapsa. Y al colapsarse, no le llega sangre a esa zona del cerebro. Entonces, hay dos maneras de hacer un infarto. Porque se tapa, que serían los trombos o los émbolos, y la otra, una hipertensión por vasoespasmo. ¿Ok? Por favor, continúe. Bueno, en las isquemias de infarto cerebral, el TAC o tomografía axial computarizada es fundamental para la evaluación temprana de estas enfermedades de eventos cerebrovasculares agudos. Sirve para descartar hemorragias cerebrales o afecciones con focalización neurológica simultánea y química cerebral. Y desde los 80 se acepta que existen manifestaciones tomográficas de infarto cerebral desde las primeras horas en general es lo siguiente. Cuando ustedes llegan a un paciente y tiene un síncope y le piden un TAC de cráneo, ¿qué es lo que ustedes van a descartar en ese momento? Que no haya hemorragia. ¿Ah? Ya díganme, sin miedo, si se equivocan, se equivocan. ¿Qué es lo que ustedes van a ver? Que no hay una hemorragia. Que no hay una hemorragia. Porque el infarto no se ve en las primeras 6 horas. Porque los cambios que se dan, el infarto comienza a darse cuando el edema ya es muy notorio. Entonces, en las primeras 6 o 12 horas, ustedes lo que van a descartar, un paciente llega con un síncope. Si tiene sangrado, ya tú sabes que es por una hemorragia. Y si es normal, ya tú sabes que es por una isquemia. Por más que no la veamos, me explico. La indicación tú lo mides porque estás viendo a ver si es hemorrágico o no. Si no es hemorrágico, ya sabemos que es. Y luego de las 6 horas sí pediríamos otro para confirmar. Luego de las 6 horas sí pediríamos otro para confirmar. Yo le estoy hablando en general. No, yo como radiólogo, hay unas situaciones en que aún apenas teniendo 2 horas, yo me voy a dar cuenta que ese paciente, más allá de que no es hemorrágico, porque ya descarté que es lo fundamental, que no es hemorrágico, o sea, que no tiene sangre, yo tengo algunas imágenes que me van a indicar que es isquémico. Por ejemplo, va a haber una disminución de la densidad de la sustancia gris, va a haber una poca diferenciación entre la sustancia gris y la sustancia blanca, van a disminuir de profundidad los surcos subaracnoideos, pero yo eso no se lo voy a poner a ustedes. Sí hay unos cambios, pero el cambio fundamental en las primeras 12 horas, ¿cuál es? Dice que es hemorrágico, no. Si no hay sangrado, ya yo sé que eso es isquémico. Ok. Bueno, en la isquemia, como antes el profesor lo había dicho, esto es provocado porque al momento del recorrido venoso se va a formar unos coágulos de sangre. Estos coágulos de Todos sangre... los coágulos son de sangre, no conozco coágulos de chocolate. Bueno, va a viajar un trombo. No, este trombo va a llegar... perdón. Nosotros somos médicos. Y yo tengo que velar que ustedes se expresen bien, que tal un médico, no, los coágulos de sangre, eso se lo debo al que vende bólico, que los coágulos son coágulos. Bueno, va a viajar un trombo, la cual va a ocasionar una obstrucción, va a impedir el pase de transporte del oxígeno, no va a haber oxigenación completa y lo que va a hacer es que se va a formar un edema o simplemente lo que conocemos como un infarto cerebral. El tema así, la fisiopatología es la siguiente. Esto que está aquí en la carótida, ya estos son los estudios que posteriormente pide uno. Uno primero pide un TAC a ver si es hemorrágico o no. Listo, no es hemorrágico, es isquémico, lo trato las primeras 24 horas. Al día siguiente que pide, buscando la causa.
Entonces pide un doble carotidio. Esta es la bifurcación. Generalmente, si yo encuentro trombos acá, es porque probablemente un trombito los trombos cuando viajan se llaman émbolos. Entonces un émbolo salió de aquí y llegó y me tapó una de estas arterias. ¿Qué pasa cuando tapa? Hay un proceso fisiopatológico. Ustedes han escuchado hablar de la bomba de sodio y potasio y la TPasa. Bueno, cuando hay alteración que no llega sangre, se altera esa bomba. Entonces, ¿qué pasa dentro de la célula? El agua no sale. Entonces, la célula, ¿qué hace? Se dematiza. Y eso, al principio, cuando son poquitas células, yo no lo voy a notar. Voy a notar cambios muy pequeños. Pero cuando ya son muchas que se me llenaron de agua, entonces yo voy a ver el edema. El edema no es más que el cerebro llenándose de agua. Entonces, ¿qué es lo importante en esto de la infarto? Que en las primeras 6 horas yo tengo un diagnóstico para hacer una trombolisis. Trombolisis, que es inyectar a través de la vena o de la arteria unos anticoagulantes para que este coágulo que me está tapando acá se deshaga y devuelva la sangre a ese lugar y tenga menos daño cerebral el paciente. Pero ya les estoy hablando ahí de fisiopatología, ya se lo van a ver ustedes posteriormente. Echa para atrás un momento. Echa para atrás. La que teníamos. Esto que le estoy hablando es interesante, que lo entiendan, que lo escuchen, para que puedan interpretarlo. Por eso la radiología es tan chévere, porque la radiología es como una medicina interna llevada a las imágenes. Si yo como radiólogo, lo único que me dedico a ver imágenes, soy el peor radiólogo del mundo, porque eso puede hacer. Por eso, cuando comencé el curso, les dije que una vaina es ser radiólogo y otra cosa es ser tecnólogo. El tecnólogo, de tanto ver imágenes, te puede decir: ah, mira, esto es un infarto, esto es una hemorragia, porque yo te pongo a ti 5 días conmigo y ya tú sabes lo que es un infarto y lo que es una hemorragia. Lo que tú tienes que saber como médico es por qué es un infarto, por qué es una hemorragia, por qué se ve blanco, por qué se ve rojo, por qué se ve azul. Quien sabe hacer las cosas siempre tendrá trabajo. Quien sabe por qué se hace siempre será jefe, o en este caso médico. Esa es la diferencia de nosotros con el resto de todos los que están en la clínica, porque nosotros los médicos sabemos por qué suceden las cosas. Entonces, eso es lo que les estoy explicando. Cuando esta vaina arranca de acá, el trombo o el émbolo, me tapa una de las arterias perforantes, que el otro día hablamos, es una arteria chiquitica que llega aquí. Entonces a estas células no le llega agua, se altera la bomba de potasio y sodio, el agua no sale, se engloban, se llenan de agua y se dañan. Ese daño es irreversible. Pero si yo destruyo esto rápido, voy a salvar esta zona por acá. Entonces, si se me dañó aquí, el tipo de pronto queda, que dice: no, él tuvo un infarto. No, él camina así, porque llegó a buenos médicos que le lograron destapar esta vaina. Pero si no se la destapa, se me daña todo esto, todo el tiempo quedó en una cama mirando lejos. Esa es la pequeña diferencia de interpretar bien un estudio. Y si no lo destapas, se te muere. Bueno, sí, bien. Los signos y síntomas encontramos. Eso no, eso es medicina general. Yo supongo que ustedes van a saber qué es lo que tiene cuando llega. Ok. Bueno. Ahora sí vamos a lo que vinimos. Ajá. Esta es la radiología. Sí. La tomografía. Bueno, en esta podemos encontrar 2 imágenes, un antes y un después. Este es un paciente que en la primera imagen va a mostrar las primeras horas de evolución, donde el émbolo viajó a través y se instauró en la arteria cerebral. Cuando esta se instala, hubo una obstrucción y lo que hizo fue formar una penumbra. Esa penumbra, cuando hablamos de penumbra, hacemos referencia a que el tejido no ha muerto en su totalidad. El tejido aún puede sobrevivir. ¿Cómo podría sobrevivir este tejido? Metiéndole embolíticos o metiéndole anticoagulantes a él. Embolíticos. Sí. O anticoagulantes para que este coágulo se desintegre y la sangre pueda volver a circular y salvar el tejido. Vamos a encontrar las flechas que están señalando una zona hipodensa, la cual no se va a observar en su totalidad bien porque está entre la sustancia gris y la sustancia blanca. Te voy a contar algo, ¿qué es lo importante de esto? Lo más importante de esto, ¿qué fue? Cuando ya tú me diste TAC, ¿qué es lo más importante que te dice el TAC? Que no hay hemorragia. Entonces ya tú supones que es un isquémico. Ahora que viene la parte de que te toca un buen radiólogo que comienza a darse cuenta que aquí ya los surcos se están borrando, que esta sustancia blanca y gris ya no está. Entonces, ¿qué me permite esto? Saber cuál es la arteria que está tapada. Y entre más rápido yo sé cuál es la arteria que está tapada, más rápido la puedo destapar. Porque si yo me voy a quedar sentado en mi casa, no, pídeme el estudio mañana a las 48 horas o a las 24. Sí, ya voy a ver el infarto que lo vea hasta el de la tienda.
pero ya este mal está irreversible. Me explico, por eso es lo importante de que nosotros sepamos las cosas antes que llegue otro, porque finalmente todos la vamos a saber. Hoy en día la medicina es la rapidez, la inmediatez, pero la buena inmediatez. Entonces, si yo diagnostico aquí rápido la isquemia y sé en qué lugar está, me va a permitir instaurar rápidamente un tratamiento. Bueno, en la segunda imagen se va a ver la evolución del paciente. Ya el paciente ya ha presentado un edema en forma de masa, la cual se va a observar de color oscuro, está hipodenso, está en la forma frontotemporal izquierda y lo que se va a ver es que se va a ver... Frontoparietal, porque temporal es más abajo, temporal. Frontoparietal izquierda y se va a ver un borramiento de los ventrículos, va a haber un desborramiento de los surcos y se va también a borrar la morfología de los ventrículos. Los surcos no son más que las arrugas que están dentro del cráneo. Y cuando el cráneo se infla, eso es como un balón. Si está desinflado, se forman como unos pliegues. Cuando tú lo inflas, ¿qué pasa? Se borran los pliegues. Eso es lo que pasa con el cerebro acá. Se está inflando. Entonces los pliegues, ya tú no los vas a ver. Los pliegues no son más que los surcos, se van a dar una idea. Bueno, muéstrame el plexo coroide ahí, ¿dónde está? Ah, sí, también va a haber un borramiento. ¿Dónde está el plexo coroide? Yo no lo veo. Ven, alguno que me muestre ahí el plexo coroide. No puede mostrar el plexo coroide acá para la calle. No, el plexo, ¿cuál es? ¿Cómo se ven los plexos coroides? No, ¿cómo se ven? Pero ahí no se ve. ¿Hipodenso o hipertenso? Sí. Ok, ¿qué ves hipertenso ahí? Esa vaina sí. Por favor. Hey, sentido común. ¿Puedes pasar? Lo poquito que yo les he dado, que son 4 o 5 cosas, pónganlas en práctica. El efecto de masa. Con eso, si ustedes son no inteligentes, pues todos son inteligentes, si le prestan atención, usted está en capacidad de resolverle la vida hoy por hoy a una persona que encuentren en la calle. Y si, bueno, en la calle nadie le va a hacer un tac, pero si resulta que el tipo viene con el tac, se lo muestran ustedes hoy en una urgencia, pueden salvar la vida a alguien, siempre y cuando pongan de su parte. Pero si van a estar ahí afinando luego, bueno, dale. Bueno, en esta imagen vamos a hacer la observación de que hay una zona que está hipodensa. Esto se debe a que está señalando que aquí hay un edema, hay un infarto isquémico. En esta parte esto se mide con 16 unidades ANFI y en la tabla... Aló, ya tú sabes que eso no es sangre, que eso es hipodenso. Ajá. Bueno, le hago una pregunta, no. Uno ya sabe por la anatomía que si esta zona está acá adelante, ¿qué arteria es la que va a estar tapada? La cerebral anterior. Esto, cerebral media. Y si está acá atrás, entonces si yo le pongo, dígame, ¿qué es esto? ¿Qué es esta lesión? ¿Y qué arteria está comprometida? ¿Qué se le ocurre decirme ahí? La cerebral media, que es la que más se tapa en el momento. ¿Puedes pasar, por favor? ¿Tiene? Bueno, dale. ¿Sí? Bueno, ¿qué arteria está tapada ahí? La arteria posterior Cerebral posterior. ¿Dónde está el infarto? El infarto está aquí. Ok, ¿y dónde está la pineal? Aquí. ¿Alguien que diga dónde está la pineal ahí? Ay, no. Es la otra. Eso. Ah, ¿Cuánto ok. necesitan? Ponle 0,5 a este man. ¿Cómo te llamas tú? Ponle ahí 0,5. Dale. Ok. Bueno, en esta imagen lo que vamos a observar es que va a haber como ya... Espérate, ¿dónde está el Tewin? ¿Cómo es el que llamaba? ¿Quién? Y al final yo te puse el 0,5, ¿no? Sí. Ah, bueno. El Tewin, ¿cómo es el nombre? Hermes. ¿Cómo? Hermes. Yo pensé que yo era el Tewin. ¿Y por qué sabía que yo estaba refiriendo a ti? Porque se veía bastante. Dale. Bueno, en esta imagen se va a observar un edema hipodenso generalizado. En esta imagen se va a observar un edema hipodenso generalizado en el parenquima. Parenquima. En el parenquima. Se va a Pero ese no está generalizado. ¿Dónde está ese? Ese está generalizado en el O sea, parenquima. hay un edema, pero ¿dónde está el infarto? Aquí, Ajá. ¿Y tú por qué sabes que hay un edema generalizado? porque lo leí en el libro.
No, pero ahí porque se ve oscuro, porque no hay poder. este para allá. Porque Porque se borran los ojos. los pelos, Porque se infló. Ajá. Bueno, vale. No lo pases. Bueno, ahora vamos a hablar de un tumor. ¿Qué es lo primero que tú haces cuando sospechas que es un tumor? ¿Qué estudio pides? Una que sea. Ah, pero ¿de qué características? ¿Qué se pide? Una fotografía. Con contraste. Bueno, yo te pregunto. Ok. También aquí también va a haber un edema, pero este edema va a estar en el cuero cabelludo. ¿Cómo se llama entonces? Ese es Alguien que le diga cómo se llama ese doctor. Sugárico. Ok. Va a haber también un colapso de Ya lo los dijiste, ventrículos ¿no? y de los ojos. Ok, sigue, que no se ven casi. Ok. Sí. Yo que ya ahí termina. Bueno, ¿y después qué sigue? Los tumores se necesitan estudiar con contraste. Esos son los más comunes. Sigue. Ya esto es resonancia, esto es la fosa posterior. Sigue. Signo de localización extraxial. Bueno, ya saben, extraxial es lo que está por fuera del cráneo. Sigue. Esto es resonancia. Sigue. Cuando todo lo cogiste de resonancia. Sigue. Eso que estaba antes es un meningioma, un tumor de la dura madre, entonces se ven espontáneamente hiperintensos. Miren esto blanco. Lo único que se ve espontáneamente hiperintenso o hipertenso, que no es una hemorragia, es un meningioma. Y entonces, ¿cómo lo van a diferenciar ustedes? Por la densidad, porque si es sangre mide 60, si es un meningioma mide más. Ok, sigue. Dale. Por la pura resonancia, dale. Este es un cerebro, es una lesión hemorragia o isquémica. Dime, ¿infarto o hemorragia? Dale, ven, relájate con calma, acércate. Ya estamos en el examen, imaginemos. Tú acabas de poner los infartos. ¿Esto es un infarto o una hemorragia? Cállense, por favor. En realidad sí es una hemorragia. Miren. Pero fíjense, no hay con ella sola. Ya ven, nunca olviden la capacidad de raciocinio. Yo que les he dicho que las hemorragias son hiperdensas y los infartos son. No, yo más fácil. Las hemorragias son blancas y los infartos son negros. ¿Esta vaina de qué color es? Entonces, ¿cómo me vas a decir que es una hemorragia, mi vida? Si lo acabas de poner. Hey, pónganse un minuto en mí para que vean que yo lo que necesito está bien, que uno tiene que tener paciencia, pero tampoco abusen. Porque ella acaba de poner esto. Lo más fácil es que ella, hermano, ahorita viene el lago. Hey, Lago, tú que ves aquí, que aquí está más negro que esto. Y si tú sabes que lo negro es infarto, ni siquiera te pedí qué territorio vascular es, ni se me ocurre preguntarle porque se le da medio. Bueno, ¿y qué te llama la atención? ¿Qué más te llama la atención ahí? Los ventrículos están grandes, tienen una hidrocefalia. Bueno, sigue, por ahí con otra imagen que hay por ahí. Bueno, estos son tumores. Sigue. Puro tumor. Bueno, ¿quién quiere ganarse? El que se lo ganó facilito, ¿dónde está? Ven un momentito. ¿Dónde? Imagínate que tú. ¿Dónde queda la sustancia gris? La sustancia gris es la que está más acá. Ok, la sustancia blanca. Ok, el núcleo caudado, ¿dónde queda? La cabeza del núcleo caudado. No, ese es el campo calloso. El núcleo caudado queda acá. Okay. ¿Dónde queda el brazo anterior de la cápsula? Acá. Y aquí la rodilla. Ok, ¿y dónde queda el núcleo articular? Es lo que separa el. Ok, ¿y dónde queda el tálamo? Antes que te quite el 0,5 acá. Dale. Sigue. ¿Qué más tiene ahí para él? Bueno, esto es resonancia. Dale. Dime. Los ependimomas alrededor del ventrículo están en el ependimo. Los ependimomas salen acá y hay unos en los niños que salen en el temporal. Sigue. Bueno, aquí está, esto es un TAC y aquí está la resonancia. Miren el área
hipodensa, todo lo que sea hipodensa, porque tiene como agua, es edema. ¿Sí? La mía no habla definitivamente de la otra clase de TAC, ¿no? Dale, sigue para ver si hay algo que me pueda servir. Ya, terminamos. Ponle 0,5, ponle a ella 1 y al otro chico 0,5 el gordito. ¿Y cómo se llama tu amiga, tu compañera?